Bueno, buenas tardes a todas. Vamos a iniciar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Buenas tardes. El propósito del saludo no es como una burla, sino algo que debe ser siempre natural. Así cuando usted vaya a laborar, usted tiene que decir buenas tardes donde vaya a laborar, porque eso refleja educación. Entonces, tengan eso en cuenta. Como pudieron apreciar en la guía, ya la guía está colgada ya en la plataforma. Es menester que todas tengan eso porque la guía que tenía el periodo pasado le hice unas modificaciones y esas modificaciones son para que entienda mucho mejor esta guía. Esta guía es la número 4 del segundo periodo. Esa pasa a ser la guía número 2 del tercer periodo. La primera guía del tercer periodo era la caída libre, que era el concepto básico. Hoy vamos a iniciar la guía número 2. No me estén preguntando que cuándo hay que entregarla, ya saben. Hay 2 clases, el 18 de agosto y la segunda clase, que es la segunda parte de la guía, el 25 de agosto. Por eso uno coloca allí las fechas, para que tengan más o menos una idea. Ya usted me puede decir, profe, ¿cuándo? El 25 me puede decir, profe, entonces ese mismo le estaré dando la información cuando tienen plazo para colgarla en la plataforma. Bien. Vamos a entender un poquito más hoy en esta guía el concepto de lo que habíamos dado como base de caída libre y vamos a abrir la mente a visualizar un poco más allá de lo que era el movimiento de caída libre, que es solamente un movimiento vertical en el eje Y. Vamos a entrar hoy como una aplicación más allá de esa mente abierta a 2 dimensiones. Ese movimiento que estábamos estudiando en la guía anterior solamente aplicaba en el eje Y. Vamos ahora a extenderlo a 2 dimensiones. Por eso le diremos allí que son movimientos de caída libre 2D, que son el movimiento semiparabólico y el movimiento parabólico, que vamos a conocer cuáles son los elementos que lo componen. Por ser movimientos se pueden describir, por lo tanto van a tener modelaciones matemáticas y vamos a ver dónde se aplica, que son muchos casos de la vida cotidiana que hemos visto, donde se aplica este movimiento. ¿Cuál es el propósito? Es que todos estos fenómenos los asociemos a la caída libre, caracterizar todas esas variables que describen el movimiento y eso que lo hacemos de manera intuitiva. Curiosidad, por ejemplo, cuando vemos que un gato quiere saltar hacia una parte superior de la ventana, estando el gato en el suelo, como él mira el lugar donde va a caer, se impulsa desde abajo y cae exactamente en el lugar donde había trazado para salir o para entrar de la casa a través de la ventana. Entonces, esa es una manera intuitiva de decir, caramba, ahí el gato está aplicando un movimiento parabólico, de cierta manera. Y eso lo podríamos
representar por ecuaciones matemáticas, modelos matemáticos que nos permitan nosotros resolver problemas. Así como eso, hay muchos otros de los movimientos. Fíjate, si yo amplío aquí y miramos la figura, ¿qué les hace recordar esa imagen que ven, esa figura? A ver, ¿qué les hace recordar esa figura? Una parábola cuando se asigna el gráfico. Sí, pero que ven en la figura, que ven en la figura. Una persona tosiendo. ¿Y con qué lo asociamos? A ver. Con el coronavirus. Correcto. Ahí nos vamos a dar a entender enseguida de que si la persona tose, si la persona estornuda, no lo puede hacer cerca a otras personas. Siempre hay unos cuidados que hay que tener. Número uno, la distancia. La distancia, que siempre nos han dicho. ¿Cuánta es esa distancia? Recuerden, a ver, ¿cuánto es lo que recomiendan cuando una persona está tosiendo con COVID o con esos síntomas? Se tiene que tener una distancia de 2 metros. De 2 metros, correcto. Ese es lo mínimo. Ya después de ese mínimo comienza de pronto la persona a peligrar. Y eso que decían las gotas de saliva, que esas góticas de saliva son las que mira a dónde caen, al suelo. Y que generalmente la gente comienza a caminar, pisa eso, se pega a la suela de las chanclas o de los zapatos. Y eso es lo que decía yo en un principio, que entramos a la casa y podemos ser portadores o llevar el virus sin saber, sin caer en cuenta ese detalle. Por eso se prefiere dejar unas chanclas o unos zapatos afuera y dentro de la casa usar otros diferentes, con tal de que no vaya a pasar el virus. Esa es una de las aplicaciones. Recomendaciones, las de siempre: lavarse las manos cada 20 segundos, portar gel antibacterial, alcohol, lavarse las manos, es lo más seguro. Y usar el tapabocas. Sin embargo, fíjate que a pesar de que dicen los científicos, los profesionales de la salud, que esa distancia es segura, se ha descubierto de que realmente las goticas esas de saliva hay o existen más pequeñas, hay minúsculas. Son demasiado pequeñas que quedan flotando, ¿sí? Completamente pueden ser arrastradas fácilmente por una corriente de aire. Y si la persona está cerca, puede ser propensa enseguida a que se contagie del virus. Por eso recomiendan los profesionales de la salud que tampoco estén encerrados, que si hay una persona que tiene eso, hay que abrir para que la corriente de aire se lleve parte de eso y el virus no pueda de todos modos resistir tanto tiempo, porque él tiene su límite. A pesar de que no es un ser vivo, pero se va destruyendo automáticamente con cambio de la temperatura y las condiciones reales. Pero lo que nos hubiera a nosotros en esa gótica de saliva que vamos cayendo en la figura es lo que va describiendo una trayectoria de una línea curva y lo más seguro, como ya sabemos los títulos, semiparabólico, sea un movimiento semiparabólico como tal. Aquí lo importante es entender qué significa semiparabólico y es lo que vamos a comenzar a descubrir al final. Por lo pronto, así como que de inicio, recordarles que existe una figura geométrica, perdón, un modelo matemático, modelo geométrico llamado parábola, que son una de las cónicas,
que uno estudia en geometría analítica, que tiene ese comportamiento, esas características. Y aquí nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo por qué se le dice una antena parabólica, que tiene la apariencia de una parábola. Algunos cometas tienen esa trayectoria cuando se acercan al Sol y se alejan. Puede ir variando. Eso es un comienzo. Pero bueno, ese era para como que entrar y aprovechar ese problema para entender un poco acerca de eso que se está viviendo en la actualidad. Vamos a ver un poquitico acerca de la indagación de conocimientos previos. ¿Quién me ayuda leyendo el bocadillo que está a la izquierda? A ver. En la naturaleza no se presentan los movimientos No se te aislados. entiende. Despacio. En la naturaleza no se presentan los movimientos aisladamente, sino combinados desde el cuerpo de dos o más movimientos simples. Un movimiento simple, el movimiento rectilíneo uniforme horizontal, y el movimiento de caída libre, vertical, movimiento rectilíneo uniforme variado. Así, por ejemplo, al atravesar un río estamos sometidos a dos movimientos, uno que se incline la corriente desde el agua horizontal y otro transversal vertical. Debido a nuestro esfuerzo, cada uno de estos movimientos es independiente, manteniendo vigentes sus propias leyes, teniendo en común solamente la trayectoria curva parábola del cuerpo en movimiento. Entonces, hasta ahora hemos descubierto que es una trayectoria parabólica y se le da el nombre precisamente a esa curva que va recorriendo el virus que vemos allí, se le da el nombre de parábola. Es una curva. Por lo tanto, estamos notando que estamos combinando tanto el eje X como el eje Y. Estamos combinando dos tipos de movimiento, según lo que acabas de leer. Uno horizontal, donde se mantiene la velocidad constante, porque es característica del movimiento rectilíneo uniforme. Y lo vamos a combinar con otro que es el que vimos en la guía pasada, que es el movimiento de caída libre, que ese es un movimiento vertical. Y en ese movimiento nosotros hablamos de que el cuerpo cae, se deja caer, y a medida que va cayendo va ganando velocidad. Por eso es que se va acelerando y por eso ese movimiento lo podemos decir también como movimiento uniformemente acelerado. Generalmente ahí vamos a considerar como se dejara caer el cuerpo, la velocidad inicial sería 0 en el de caída libre. Y ahí nos están dando el comparativo como cuando uno va a atravesar un río, está en un bote, vas a atravesar de un extremo a otro. El río es ancho, el río lleva una corriente y esa corriente lleva una velocidad. Tú sales de un punto, tienes que llegar al lado opuesto, al otro lado del río. Y la idea es que si la corriente está muy alta, al atravesar, tienes que imprimirle cada vez más fuerza para que el bote se mueva con más velocidad. Entonces, la velocidad del bote debe ser mucho mayor que la velocidad que lleva el río, para que te dé una velocidad resultante y esa velocidad resultante te pueda llevar a donde quieres llegar, al punto extremo. Si esa velocidad es menor, la que tú le imprimas al bote, y la del río es mucho mayor, la de la corriente, entonces lo más seguro es que no tenga la fuerza suficiente para llegar al otro extremo. Y ahí se puede convertir en un riesgo. Muy bien. Entonces,
Seguimos indagando. Vamos a ver otra persona que me colabore con esa parte que dice a la derecha. Otra persona, a ver. A ver, Carol García. Carol García. Carol García está ahí o no está. Sino para desconectarla. A ver. Una. Voy anotando. Estoy pidiendo colaboración. Otra niña voluntaria, a ver. La ponemos en la lista Yo, roja. profe. Apellido. Andrade. Bien, Andrade, a ver. En su libro Sport Science, Peter Brancasio, refiriéndose a proyectiles tales como pelotas de béisbol o de golf, escribe, en igualdad de condiciones, un proyectil viajará más lejos en un día caluroso que en un día frío. ¿Puedes explicar por qué? Esa es una razón muy importante para poder entender que también el movimiento se ve influenciado debido a las corrientes de aire. Pueden ser cálidas o pueden ser frías, ya depende de la temperatura, y que el fenómeno como tal hace que esas capas de aire o se muevan más rápido o se mueven más lento de acuerdo a la temperatura. Entonces, si están más calientes o están más frías, eso ayuda también al movimiento de los cuerpos, de cierta manera. Yo voy a sacar listado hoy. Niña que yo vea aquí, la llame y no me conteste, aquí se va para la lista roja y eso le va a quitar un punto a la nota total de la guía. Estoy hablando de la guía hoy de los movimientos relacionados 2D a la caída libre. Bueno, no quisiera pensar que están durmiendo o están jugando en otro tono, en otra parte y no están escuchando la clase como debe ser. Muy bien. Otra persona, conceptualización. Otra persona que me colabore. La niña que leyó, ¿cómo que se llama? Disculpa. Andrade. Andrade, muy bien. Otra niña voluntaria. Ahora vamos a definir el concepto de movimiento semiparabólico. Vamos a comenzar a construir esa teoría. ¿El apellido cuál es, jovencita? Benavides. Adela Benavides. Conceptualización. Movimiento semiparabólico. Si una esfera rueda sobre una superficie horizontal sin rozamiento, se dice que está dotada de movimiento uniforme, MRU. Pero si esa misma esfera se deja caer desde cierta altura, adquiere un movimiento de caída libre, uniformemente acelerado, MUA, debido a la acción de la aceleración de la gravedad. Perfecto. Mira que en negrilla se encuentran esos términos claves que están relacionando este movimiento. Nos dice que es la descomposición de dos movimientos. Podemos ver en la figura de la derecha
En la figura de la derecha vemos el bosquejo de cómo sería este movimiento. Vamos a suponer que esto es un edificio y que de la parte superior, de la plataforma superior, va a salir un balón, una esfera, un balón. Va a rodar y al rodar va a caer a la intemperie del aire. A la vez que, como tenemos la gravedad, esta va a hacer que el cuerpo caiga. Bien, si observamos la figura bien clara, podemos notar que hay momentos en los cuales se representan de color rojo y de color verde. Y el objeto que va cayendo se está mostrando en la posición allí que vemos azul. La esfera la vemos ahí azul. A ver si esto lo puedo fijar para que no haya problema. Yo creo que se puede fijar para que no se mueva. Ponemos este candadito y ahí no se va a mover nunca. Ahora sí. Ahora puedo ampliarlo. Y voy a ir de pronto representando en un plano cartesiano, como lo vemos aquí, identificando el suelo, marco de referencia, el eje X, y lo que representa la altura a la cual estaríamos midiendo de pronto la caída que tiene la esfera. Y esa caída, fíjate que va a describir una trayectoria curva. Si se nos ocurriera, como nos han dicho en premisas, que este movimiento es la combinación de dos movimientos, vamos a descomponerlo. Si la esfera estuviera en ese lugar, al proyectarlo sobre el eje X, veríamos esa esfera como si estuviera aquí, realmente, como si estuviera ahí. Indicaría el punto rojo. Ahora, esa es la proyección sobre el eje X. ¿Cómo quedaría la proyección sobre el eje Y? Quedaría en este lugar. Entonces diríamos que la esfera estaría en ese punto en el cual en caída libre se deja caer. Y no está de más recordar que si se deja caer, la velocidad en ese lugar, esa es la velocidad inicial, vale 0. Vamos a ver si esto está, vamos a borrar lo que está muy grande. Vamos a ver aquí. La velocidad inicial ahí es 0 en este lugar porque se deja caer y ahí va a tener ese comportamiento de caída libre. Bien, a medida que va avanzando la esfera en la trayectoria curva llamada parábola, vamos a ir haciendo las proyecciones en cada eje y así vamos hasta lo último. Si estuviera aquí en este lugar haciendo la proyección, es como si estuviera en el eje X aquí, y si hacemos la proyección hacia el eje Y, es como si ella estuviera por este lugar, cayendo. En el momento en que vaya otro punto, ya usted es capaz de proyectar las imágenes, proyecta las imágenes en el eje X y las proyecta también en el eje Y. Esas son las posiciones que van ocupando en la medida que va cayendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es descomponer el movimiento. Estamos descomponiendo. Uno en X, que es la proyección de X, y el otro que es la proyección en Y. Para cada punto de la partícula que está sobre la curva,
debe haber una imagen proyectada en X y debe, a su vez, una imagen proyectada en el eje Y, hasta finalmente llegar al punto final de todo el recorrido, que sería punto final y la proyección final. Ahora, si yo comparo por esos lugares rojo y ese lugar verde de la gráfica, curiosamente vamos a encontrar algo con los espaciados, con la separación entre cada uno. ¿Quién me puede decir algo? A ver, y le colocamos enseguida su buena nota, 10. A ver. Encontramos algo curioso entre los espaciados del color rojo y los espaciados del color verde. Que los del rojo siempre mantienen la misma distancia desde que comienza hasta que termina, y el del verde, desde la parte superior, van aumentando. Exacto. Si va aumentando, me imagino que es nieto, ¿verdad? Sí. Ahí entonces, vamos a ponerle su 10 por participación. El día de hoy es 21. Bueno, muy bien. Lo que acaba de decir ella es cierto. Ahí con ese detalle estamos evidenciando de que en el horizontal, o sea, las rojas, de que el movimiento es con velocidad constante, no va a cambiar. Y recorrerá distancias iguales, que es lo que definimos en el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, en tiempos iguales también. Y ahí vemos en la situación las verdes. Las verdes encontramos de que a medida que va cayendo, va habiendo más separación. Y esa evidencia es clara de que a medida que haya más separación, va cayendo con más velocidad. Por lo tanto, ahí el movimiento es acelerado. Prácticamente en la gráfica nos damos cuenta que en la medida que va cayendo las verdes, va cayendo con más velocidad. Culpable, la gravedad. No es más que otra. Esa fuerza natural la que hace que los cuerpos caigan y van cayendo con más velocidad cada vez. Muy bien. Fíjate que podemos ver en la figura, además de una serie de claves importantes, podemos identificar, por ejemplo, esta sería la altura. De aquí hasta acá se acostumbra a representar con la letra Y, de la altura de donde se deja caer la plataforma, la rueda, la esfera, lo que vaya rodando. Y vamos a tener desde el lugar donde se lanza el proyectil, esto está más, vamos a reducirla, desde el lugar donde se lanza el proyectil hasta ese lugar donde hace el blanco. Esa es una distancia. Nosotros esa distancia aquí en este movimiento le vamos a dar el nombre de alcance horizontal. Ese alcance horizontal es la misma distancia. Puedes decir alcance horizontal o puedes decir distancia horizontal. Es válido. Pero ya tenemos aquí la altura. Y así vamos completando elementos que tiene este movimiento semiparabólico. Y fíjate, hasta ahora lo estamos considerando semiparabólico por el título, pero todavía no sabemos
apenas tenemos la verdad a medias de por qué se le llama semiparabólico. Primero porque la curva es una parábola, pero ese semi, vamos a entenderlo, si ya es que sabemos los significados de los prefijos, los sufijos, sería averiguar qué significa semi cuando se le coloca, se le antepone a una palabra. Bien, si a alguien se le ocurriera medir el tiempo en el experimento de dejar caer el objeto desde que cae, sale desde la plataforma superior hasta que hace el blanco, ese sería un tiempo de bajada. Un tiempo de bajada. Ese tiempo de bajada lo representamos como TV. TV. Bien, ¿qué más detalles podemos encontrar? El objeto sale disparado desde la plataforma en la parte superior con una velocidad inicial. Y yo voy aquí a dibujar. Vamos a ver. Voy a dibujar para ver. Me dirán ustedes. ¿Alguna me dirá? ¿Quiere escuchar de alguien? Cuando termine de dibujar, profe, los vectores tienen diferente tamaño o tienen igual tamaño. Todo esto que estoy dibujando es la velocidad de X. Es la velocidad de X en este momento, la velocidad de X en este otro movimiento, este en otro momento, este en otro momento y este en otro momento. Ahora sí, ¿quién me dice? Profe, ¿la velocidad en X es la misma o es diferente? ¿Cuál sería la respuesta? Gánese otro 10. Vamos a ver. Quien tiene los buenos ojos y se va a dar cuenta de la respuesta. Es diferente. ¿Será diferente? Pensemos. ¿Será diferente? ¿O será igual? ¿Cómo es el movimiento horizontal? A ver, lo habíamos dicho anteriormente. Rectilíneo uniforme. Por lo tanto, si es rectilíneo uniforme, la velocidad Igual. es igual. Y gráficamente veremos que los vectores tienen que también tener el mismo tamaño, o sea, no deben cambiar. ¿Sí? Ese era el análisis que yo quería escuchar. El análisis de que la velocidad o la componente de X no cambia, quedará del mismo tamaño. Pero observemos ahora la componente de Y, de esa velocidad. Si cambia. Vamos a ver. Vamos a llamar esta BY2, BY1. Vamos a llamar esta BY3, BY4 y esta BY5. Cambia, pero ¿cómo cambia? Porque puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Eso para mí debe significar Aumentando. puede ir Va aumentando. va aumentando. Y si va aumentando, estoy diciendo en otras palabras de que la velocidad aumenta. Y si la velocidad aumenta, hay una aceleración. Lo vimos allá cuando vimos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, si la velocidad en X se mantiene constante, la velocidad en Y va aumentando.
porque va cayendo el objeto. Ahora, si tenemos, ya analizamos por separado